¿Estamos de vuelta? Sí, creo que sí. Acabo de agregar una transparencia más para recordar lo siguiente. Cuando nosotros vimos acá en type, vimos que había un time exceeded con el type 11. Entonces, en ese caso, en el type 11 hay dos codes. Uno es time to leave expired in transit y otro es fragment reassembly time exceeded. Es decir, hay dos mensajes de tiempo excedido que difieren en realidad entre sí. Los dos son por tiempo excedido, pero uno es por time to leave y otro es por fragment reassembly time exceeded. Entonces, si el mensaje es, digamos, de time to leave exceeded in transit, significa que cuando yo envié desde el host A, envié un datagrama, el datagrama se va decrementando el time to leave hasta que en un momento llega a 0. Cuando llega a 0, se envía un time exceeded con código time to leave expired. ¿Ah? Este de acá. En cambio, este otro es cuando, por ejemplo, yo desde A envío un datagrama a B, el datagrama se fragmenta. Cuando el primer fragmento llega al destino, se inicializa un timer. Si ese timer se vence antes de recibir todos los fragmentos que tienen el mismo ID, el host B descarta todos los fragmentos, es decir, que descarta, es como si hubiese descartado al datagrama que salió de A. Entonces descarga todos los fragmentos y envía un mensaje ICMP del estilo time exceeded, fragmentation reassembly time exceeded. ¿Tá? Es decir, de tipo 11 y código 1. ¿Se entiende la diferencia? Sí, Entonces, el traceroute lo que aprovecha es el uso del time exceeded. Es decir, lo que hace es el traceroute lo que hace es por ejemplo, en este gráfico, si yo hago un traceroute desde A a B, entonces envío el primer mensaje con time to leave 1. Cuando llega acá, lo decrementa, llega a 0 y el router, el primer salto, envía un time exceeded, time to leave expired. Lo envía con su dirección IP. Entonces ahora el host A, la aplicación traceroute, sabe que en el primer salto está esta IP. Y eso encima tal vez lo prueba 3 veces, por ejemplo. Envía 3 datagramas, por ejemplo, típicamente con el ICMP echo request, con time to leave 1. Las 3 veces decrementa el time to leave, llega a 0, descarta, envía el ICMP time exceeded time to leave expired. Cuando envía ahora con time to leave 2, cuando llega acá se decrementa, queda en 1, cuando llega acá se decrementa, queda en 0, entonces con este IP de acá va a enviar los time exceeded. Con time to leave 3 van a expirar acá. Y este enviará con esta IP los time exceeded. Con time to leave 4 va a expirar acá. Entonces el host A
va a saber que en el cuarto, digamos, con time to live 4, está esta IP. Esta IP es la que le avisa que tuvo que hacer el, digamos, descartar por time to live expired. Con time to live 5 va a ser esta IP. Y con time to live 6 en realidad ya llegó al destino. ¿Tá? ¿Cómo sabe que llegó al destino? Porque el destino, en vez de enviarle un time exceeded, le envía un ICMP echo reply. ¿Cómo sabía antes cuando en vez de usar ICMP echo request se usaba el UDP? Porque como iba enviado el mensaje UDP adentro del datagram IP a un port que acá nadie escuchaba, al llegar acá lo que contesta no es un ICMP echo reply, sino contesta un destination unreachable, destination port unreachable. ¿Ah? Es decir, que cuando el traceroute usa UDP, sabe que llegó al destino porque recibe un destination port unreachable. Cuando usa ICMP es porque recibe un echo reply. Ahora, perdón. Podría haber otros mensajes sin CMP, pero bueno, lo mejor es que al menos aprendan estos que les estamos mostrando acá y que seguramente van a ver en algún workshop con Nico. ¿Preguntas sobre ICMP? ¿No? Entonces, si yo hago esto, vamos a ver si entendieron. Si hago un ping desde acá hasta acá y este me contesta con un network unreachable, ¿qué significa? Que no puede llegar a la red donde está el host. ¿Y por qué no? Porque no macheó con ninguna ruta. Ajá, muy bien. Y supongamos que hago un ping desde acá a B y este de acá me envía un destination unreachable don't fragment. Recuerden. Destination unreachable don't fragment. Entonces, ¿qué pasa? Si por ejemplo hago el ping desde acá a acá, pero este me contesta con un destination unreachable don't fragment. ¿Qué está sucediendo ahí? ¿Qué es don't fragment? Es un, es un flag, pero pasa que yo llegué medio tarde, no sé. ¿Cómo? Que tengo entendido que es un flag, pero yo llegué medio tarde, así que no sé bien si, ¿Es un flag de si qué? lo vieron. Claro, ¿un flag de qué? Que te dice si podés o no fragmentar. Exacto. Y está en el header de IP. Es decir que cuando hice el ping, le pedí al ping que marque esto con don't fragment. Vamos a ver si el del Windows lo permite. Vamos a poner, a ver, trace route. Perdón, trace
RT. Bueno, el traceRT no parece tener la opción de pedir don't fragment. Vamos a probar con el ping. Oh. -F. Por ejemplo, vamos a probar de hacer un ping. Vamos a hacer el ping a la 1. No vamos a hacer nada complicado. Ahí anda, como habíamos visto hasta ahora, le vamos a poner el -F. No debería haber problema. No debería haber ninguna diferencia. Y ahora le vamos a poner -F, -L, 10.000, por ejemplo. ¿Ven? Me está diciendo que el paquete debe ser fragmentado, pero tiene el parámetro df. Es decir, que el comando ping está forzando el envío de los mensajes ICMP echo request en un datagrama IP con el don't fragment en 1. ¿Está? Ahora, ya antes de salir de mi computadora tiene que fragmentarlo porque la red es de 1500 bytes de MTU. Pero yo le estoy pidiendo que me mande un mensaje de 10.000 bytes. Es decir, que lo tiene que fragmentar. Pero como la aplicación le pidió a la entidad IP que no fragmente, directamente la que incluso está enviando en este caso el mensaje de Destination Unreachable Don't Fragment es la misma entidad IP de mi propia máquina. Pero yo podría hacer esto, por ejemplo, con otras cosas. Por ejemplo, podría hacer esto. Lo que pasa es que si lo hago con un tamaño menor, por ejemplo, de 1500, a ver, de 1400, no creo que en el camino haya, hoy por hoy todo el mundo usa MTU 1500, con lo cual no creo que tengamos problema. Ahora vamos a probar con 8888. ¿Ven? Es decir, puedo ir hasta Google sin problema con un MTU de 1400 y seguramente hasta 1500 va a funcionar sin... Lo que pasa es que es 1500, fíjense acá, no funciona porque en realidad ya antes de salir, recuerden que el tamaño este es el payload de ICMP. ¿Cuánto habría que sacarle para que no tenga problema de fragmentación? $1472, es decir, hay que sacarle 28 octetos. 20 octetos del header de IP y 8 del header de ICMP. En el caso del ping, ¿no? ¿Se entiende? Sí, está bien. Igualmente, hay algunos laboratorios que son difíciles de armar para mostrar, para poner en evidencia algunos mecanismos. Hoy por hoy, casi todas las redes funcionan con MTU de 1500, por ende es difícil hacer una buena prueba del don't fragment.
Bueno. Entonces, estábamos terminando de ver el tema de ICMP. ¿A todos les queda claro entonces estos conceptos de ARP y de ICMP? Sí, sí. ¿Está? Bueno, entonces. Yo estuve preparando una presentación para mostrarles un poco cómo se arma en teoría un plan de direccionamiento IP. Esto es algo que van a tener que ver con Nico en la práctica y que incluso van a tener que aprobar para el parcial. Obviamente tiene una parte teórica. La primera parte teórica que tiene es la que ya vimos, es decir, que es el funcionamiento propio de IP, pero hay otra parte teórica que es cuál es el procedimiento que hay que seguir, cuáles son, digamos, los pasos que hay que seguir para hacer un correcto plan de direccionamiento de una red. Entonces vamos a ver justamente este tema. Entonces, plan de direccionamiento. Es decir, estamos hablando de direcciones. Se puede aplicar también a IPv6, que eso lo vamos a ver más para el final, pero en realidad se puede aplicar tanto para IPv4 como para IPv6. Pero obviamente vamos a hacer todo el trabajo de práctica y concreta con IPv4. Entonces, ¿cuál es la definición? Los arquitectos y administradores de redes IP, tanto corporativas como de Internet Service Providers, deben saber confeccionar y administrar un plan de direccionamiento. Es decir, que si a ustedes el día de mañana les toca trabajar o en un Internet Service Provider, por ejemplo, no sé, en Fibertel o en Arnet, es decir, bueno, hoy Fibertel y Arnet es lo mismo, o en, digamos, en la red de datos de Movistar o en la red de datos de Claro, es decir, la prestadora de Internet de Claro, o ¿qué tienen ustedes? Sí, Fivertel y Movistar. Sí, o Telecentro, por ejemplo. ¿Alguno tiene Telecentro? Pero bueno, digamos, si les toca trabajar o en uno de los proveedores de servicio de Internet o en alguna empresa, digamos, grande, es decir, en alguna organización grande, podría ser, digamos, una empresa multinacional con filiales en todo el mundo. Bueno, ahí también podrían necesitar armar un buen plan de direccionamiento con direcciones IP públicas. Pero si no, mínimamente, si les toca trabajar en cualquier otro lado, van a tener que saber administrar las direcciones privadas. Entonces, obviamente, el desafío de administrar direcciones públicas no es el mismo que el desafío de administrar direcciones privadas. Pero en ambos casos tienen que tener un buen manejo de los conceptos de IP y de digamos, de la metodología de planificación de direcciones de redes IP. Entonces, todo plan de direccionamiento IP consiste en, por un lado, definir la longitud de máscara de cada subred. Es decir, entonces vamos a ir, por ejemplo, ¿qué pasó? No tengo la red. Me perdí la red. A ver si la tengo. Perdón, acá está. Lo que pasa es que la debo tener como oculta.
Porque ahí está. Entonces, acá, típicamente, tenemos una red cualquiera, y no importa si es una red pública o es una red privada. Armar un plan de direccionamiento significa darle dirección a cada red, darle máscara a cada red y darle dirección IP a cada host y a cada interfaz de router. Y cuando hablamos de host es tanto servidores como estaciones de trabajo, como PCs, como impresoras, como cualquier otro dispositivo que tenga una dirección IP. Por ejemplo, en los domicilios hoy, casi todo el mundo tiene alguna solución como, digamos, un Apple TV o un Chromecast o algún aparato de esos. Y para cada uno de ellos hace falta darle una IP. Después lo que termina pasando es que muchos de esos dispositivos toman la dirección IP de un servidor de DHCP, que en el caso de las redes SOHO, que son las Small Office Home Office, el router mismo es el que tiene configurado el rango de direcciones IP que se asigna vía DHCP a las máquinas, pero en definitiva, alguien tuvo que pensar cuál es el rango de direcciones que se van a asignar. Entonces, hay que pensar cuál es la dirección de base de la red, es decir, la network address, la máscara y cuál es la dirección IP que se le da a cada una de las interfaces en esa red o en esa subred. Hacerlo con todas las redes y subredes es armar el plan de direccionamiento IP de la red, que está bajo la órbita administrativa de una empresa o de una organización. Entonces, el plan de direccionamiento consiste en definir la longitud de la máscara de cada subred, asignar una dirección de red a cada subred y asignar una dirección IP a cada interfaz, sea de host, de router, de switch, de printer, de lo que haga falta. Entonces, cuando hacemos esto, tenemos que seguir un procedimiento. Lo primero que tenemos que hacer es identificar cuántas subredes necesitamos. Es decir, cuántas redes o subredes necesitamos. Recuerden que el concepto de red o subred es el concepto de un conjunto de máquinas que cuando cualquiera de ellas envía un broadcast, ese broadcast IP es recibido por todas esas máquinas. Si esa subred está soportada en una VLAN, bueno, será una VLAN, pero a veces no hay VLANs. Hay switches, hay hubs, hay enlaces. Los enlaces también son subredes, entonces tenemos que determinar cuántas subredes tenemos, incluyendo los enlaces, por ejemplo, punto a punto. Determinar, digamos, también cuántos hosts tenemos por subred. Es decir, acá, por ejemplo, me quedó un error. En realidad, este comentario de incluir los enlaces punto a punto va en el primer bullet. Entonces, determinar la cantidad de subredes, incluyendo los enlaces punto a punto que pueda haber entre distintos puntos de presencia. Para cada una de las subredes, en el caso de los enlaces punto a punto, ¿cuántos hosts necesitamos poder direccionar en cada enlace? Dos. Dos. Ahora, recuerden que en cada subred tenemos la dirección más baja es la de la red, la dirección más alta es la del broadcast. Por ende,
en una punto a punto, ¿cuántas direcciones vamos a necesitar? 4. Vamos a necesitar la dirección de red del enlace, la dirección de broadcast del enlace, y la dirección de un extremo y la dirección del otro extremo. A menos que hagamos lo que se llama direccionamiento IP unnumbered, que es no darle dirección IP al enlace punto a punto. Pero es un caso muy particular que, para no confundirlos, simplemente lo nombramos, pero digamos, no lo tomen en cuenta. ¿Tá? Entonces, primero determinar la cantidad de subredes. Supongamos que están en una organización que termina teniendo 50 subredes. Bueno, identificar las 50 subredes. Darles de alguna manera un nombre a cada subred para identificarlas. Decir, bueno, esta es la subred de la sucursal Córdoba, esta es la subred de la sucursal Rosario, esta es la subred de la sucursal Bahía Blanca. ¿Está claro? Esta es la subred del enlace Buenos Aires-Bahía Blanca. Esta es la subred del enlace Buenos Aires-Rosario. ¿Se entiende? Es decir, primero tienen que determinar cuántas subredes tienen. Después, en cada subred, cuántos hosts necesitan direccionar. Por ejemplo, en la subred del local de Rosario, supongamos que es una empresa que tiene un local en Rosario. En ese local, supongamos que es una única subred. En esa única subred tienen 50 puestos de trabajo. Bueno, tienen que ver si tienen 50 puestos de trabajo, si tienen impresoras, no tienen que olvidarse que si es un local comercial, de golpe puede ser que ya esté previsto una ampliación del local con un aumento de la cantidad de puestos de trabajo. Es decir, todas esas cosas, esas previsiones, las tienen que tomar en cuenta. Lo mismo la cantidad de subredes, es decir, por ejemplo, ustedes dicen, bueno, es una organización que hoy por hoy tiene 50 puntos de presencia en todo el país, pero tiene previsto en los próximos 2 años abrir 5 sucursales nuevas. Bueno, todo eso lo tienen que tener previsto en el plan de direccionamiento IP. Tienen que tener previsto cómo va a crecer la red en cantidad de subredes y cómo va a crecer la red en cantidad de hosts dentro de cada una de esas subredes. Una vez que tienen identificado eso, y obviamente van confeccionando una tabla, entonces ponen subred, de alguna manera le ponen un nombre a cada subred, dicen, bueno, sucursal Bahía Blanca, sucursal Córdoba, sucursal Rosario, es decir, le van poniendo algún tipo de identificación a esas subredes, enlace Buenos Aires Córdoba, es decir, van identificando de alguna manera cada una de esas subredes. Después, entonces, identifican cuántos hosts en cada una de esas subredes. Por ejemplo, en los enlaces ya se sabe, son 2, es decir, 4 incluyendo la red y el broadcast. Pero acá, cantidad de números de hosts puros, sin contar la dirección de red y la dirección de broadcast. Con eso, elaboran la tabla y a cada una de las subredes, en función de la cantidad de hosts que necesitan en cada una, le asignan una longitud de máscara. Entonces, la longitud de máscara la eligen en función de qué. Recuerden esta tabla, ¿no? Es decir, con una máscara /30 es típicamente para un enlace punto a punto, es decir, 2 hosts. Una /29 me permite 6 direcciones. Una /28 me permite 14 direcciones. Una /27, 30 direcciones. Entonces, si yo tengo una subred que necesita, por ejemplo, 13 direcciones, ¿qué máscara necesitaría? Una máscara de qué longitud como máximo, con 13 direcciones. La 28. Una 28. ¿Podría usar una 27? Sí, pero tendría direcciones que no estarías usando. Claro, me sobrarían direcciones. ¿Podríamos usar una /29? No, porque ahí te estarían faltando. Exacto. Es decir que, si por ejemplo entonces tengo una subred que necesita 13 direcciones,
veo que con una barra 28 me alcanza. Pero si, por ejemplo, en las previsiones digo, no, pero puede crecer un 20, un 30%, ¿cuál elegirían como máscara? Y ahí te das a una 27. Una 27. ¿Se entiende el mecanismo? Es decir, ¿se entiende cuál es la premisa a utilizar a la hora de elegir la máscara que le voy a asignar a esa subred? Es decir, primero me fijo cuántos hosts voy a necesitar. En función de esos hosts, digamos, me fijo cuál es la máscara más larga que podría usar. Y después me fijo si no me conviene bajar una máscara para estar un poco más holgado. ¿Está? Entonces, con todo eso, ¿entendieron? Identifique cantidad de subredes, identifique cantidad de hosts que voy a necesitar en cada subred, e identifique cuál es la máscara que le voy a asignar a cada subred. Por ende, si en una subred tenía 13 hosts y elegí una barra 28, ¿cuántos hosts voy a poder tener acá? 14. En realidad, acá 2 a la 32 menos n sería 16, ¿no? Porque voy a elegir un barra 28. Un barra 28 son 28 bits. 32 menos 28 da 4. 2 a la 4 da 16. Es decir, que si acá me diese 13, acá pongo barra 28, acá me daría 16. ¿Tá? En esta columna. Si después de hacer esto con las 50 o 100 o 200 subredes que tengo, acá me va a dar un valor en cada una de estas. Es decir, elegí el barra n para cada subred. Calculé el 2 a la 32 menos n. Sumé todo esto y me da un número. Ese número es la suma, es decir, sumar el total de espacio requerido y redondearlo a la potencia de 2 inmediata superior para determinar el tamaño de NetBlock que se necesita. Es decir, que cuando yo sumo toda esta columna, no esta columna, toda esta columna, me da un número. Ese número no necesariamente es una potencia de 2. Es decir, seguramente es un múltiplo de 2, pero no una potencia de 2. Entonces, después lo que hago es elegir la máscara del NetBlock que necesito en función de ese número, pero busco el número inmediato superior. Es decir, que si después de sumar todo me da, por ejemplo, 320, bueno, sé que tengo que ir a 512, es decir, a una barra 23. O si me da 711 o 712, por ejemplo, sé que tengo que ir a 1024, me da una barra 22. Entonces, esto igual lo vamos a repasar, yo lo voy a retomar el lunes próximo. Bueno, el próximo es feriado, ¿no? Igualmente esto lo van a ver bien en detalle con Nico, pero lo importante es, ustedes van a tener que determinar cuál es el NetBlock. Un NetBlock es un conjunto de direcciones identificados con una dirección de base y una máscara. Entonces, una dirección de base con una máscara de 22 bits es un rango de 1024 direcciones, que ustedes después van a tener que subdividir. Y van a tener que subdividirlo para después asignarle a cada subred una dirección de base y una máscara. ¿Se entiende eso? Sí, sí. ¿Algo se entiende? Esto es algo que van a tener que rumiarlo, ¿vieron? Como en las vacas que tienen que comer y, digamos, masticar y después volver a digerir hasta que finalmente lo pueden pasar. Esto es así, desgraciadamente es así. Entonces, volvemos a repetir. Identificamos todas las subredes, la cantidad de hosts por subred. En función de la cantidad de hosts, elegimos la máscara. Con la máscara calculamos cuál es la cantidad de direcciones que abarca esa máscara. Es decir, el 2 a la 32 menos n de la máscara me dice la cantidad de direcciones que me permite direccionar una máscara.
Lo que pasa es que dentro de esa cantidad de direcciones está la dirección de red, la dirección de broadcast y todas las direcciones posibles de host en el medio. Sumo toda esta columna y me da un número. Ese número, digamos, me permite obtener cuál es la máscara que voy a usar para el NetBlock que voy a necesitar. El NetBlock que voy a necesitar es algo que se lo voy a pedir si estoy si trabajo con direcciones públicas en Latinoamérica, se lo voy a tener que pedir al LACNIC. Acá, si buscan LACNIC, van a ver, solicitar recursos, tienen la posibilidad de solicitar siendo un ISP o siendo un gran organismo oficial, por ejemplo, o un gran banco, tienen la posibilidad de pedir direcciones públicas. Fíjense lo que está diciendo hoy LACNIC. Dado que nos encontramos en la fase 3 del periodo de agotamiento del protocolo IPv4, la asignación de un bloque será como mínimo un /24 y como máximo un /22. Es decir que, si están trabajando con direcciones públicas, bueno, entre /24 y /22 van a poder armar fácilmente un plan de direccionamiento de estos rangos. ¿Significa que no pueden armar un direccionamiento mayor? Sí, lo que pasa es que lo van a tener que pedir como un pedido de excepción. Y ese pedido de excepción es, por ejemplo, si esto lo pide Claro, Claro ya tiene direcciones públicas. Entonces lo que tiene que tal vez pedir Claro es una ampliación de lo que ya le asignaron. Entonces la ampliación la pide con un /24, un /23 o un /22. O varios /24. ¿Tá? O varios /22. Lo que es muy probable es que el LACNIC no pueda ofrecer un único NetBlock de /21 o de /20. Es decir, que si yo necesito direccionar más, tengo que empezar a fragmentar. Esa es una limitación. Bueno, retomamos el otro lunes y si no, repasarán esto bien en la práctica con Nicolás. Pero, digamos, sepan que esto es un tema importante, el tema de plan de direccionamiento. ¿Alguna pregunta? Estamos bien. No, todo bien. ¿También? No. Mientras, yo les voy a ir subiendo este material para que lo vayan mirando también. Dale, buenísimo. Bueno, buena semana. Nos veremos seguramente el jueves. Muchas gracias, profesor. Dale. Gracias. Chao, Chao. hasta luego. Chao. Chao. Chao, gracias.